Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá pasando la tarde. Bueno. ¿Cómo han estado? ¿Pudieron enviarme todos el trabajo de investigación? Profe, ahí dicen los chicos que revise el chat. Ahí le están hablando algunos por el chat que no tienen micrófono. Y es medio complejo así, chicos. O sea, sí, el práctico 2. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es, le voy a ir hablando, vamos a tratar de ver de qué manera podemos continuar con la clase, porque sería bueno que puedan interactuar todos. Bien, el tema de hoy es continuar con con probabilidad. En el segundo trabajo de investigación que tenían que hacer era un poco más extenso con respecto a la reseña histórica de la probabilidad, y también investigaron un poco más y apareció cómo resolver sucesos cuando tengo la unión, cuando tengo la intersección de dos probabilidades, ¿sí? Dentro de eso encontramos las propiedades de la unión de sucesos, que son las mismas propiedades. Cuando hablamos de la unión, quiere decir que estamos hablando de la suma, las propiedades de la suma. ¿Cuáles serían? La conmutativa, la asociativa, la idempotencia, que eso nosotros lo vimos en lógica, en teoría de conjunto. La propiedad distributiva, la del elemento neutro, la de la absorción, ¿sí? Esas son las propiedades de la unión, que si ustedes tienen el trabajo de investigación pueden ir viéndolos ahí. Y si no lo tienen, lo podrían buscar. Bien. El tema de hoy también es cómo calcular los sucesos de una probabilidad cuando son incompatibles, de qué manera se resuelve, y cuando son compatibles, de qué otra manera se resuelven. Son unas formulitas que, si yo puedo mostrárselas, se las voy a mostrar. Bien, acá como ejemplo, por ejemplo, dice, consideremos el experimento que consiste en lanzar un dado, si A, obviamente es A mayúscula porque estamos hablando de conjunto, sacar par, y B, sacar múltiplo de 3. Calcular la unión entre A y B. Entonces, creo que en un ejemplo vimos, o en un ejercicio, cuando el suceso era que al lanzar un dado salieran los números pares. Los números pares serían A igual a 2, 4, el 6 incluido. Y B, que el suceso es sacar múltiplo de 3, sería el 3 mismo y el 6, que 6 es múltiplo de 3. Y pide calcular la unión entre A y B. Entonces, la unión entre A y B va a ser 2, 3, 4 y 6. A unión B va a ser igual a 2,
3, 4 y 6. Eso por un lado. Bien, lo que yo tengo que determinar si esta unión es compatible o es incompatible. Entonces, y la teoría dice que dos sucesos, A y B en este caso, son incompatibles cuando no tienen ningún elemento en común. O sea que no hay una intersección entre conjuntos. Si yo tengo que verificar qué tipo de unión, qué tipo de suceso tengo en el ejemplo que les acabo de dar, tendría que decir que es un suceso de unión incompatible. ¿Por qué? Porque tengo un elemento común entre los dos conjuntos. En este caso va a ser el 6. Bien, ahí tengo el suceso A que decía que al lanzar un dado salga número par. Y tengo mis números pares 2, 4 y 6. El suceso B que me pedía múltiplo de 3, el 3 y el 6. La probabilidad de A unión B, entonces va a ser 2, 3, 4, 6. El elemento común entre A y B es el 6, y por eso sé que este tipo de suceso es incompatible, porque tengo un elemento común entre A y B. Perdón, compatible, porque tengo el elemento común entre A y B, que en este caso es el 6. Bien. Entonces, compatible. Y para yo poder calcular la probabilidad de este suceso, voy a decir, la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Entonces, esa es la fórmula para hallar un suceso de unión de probabilidad compatibles. La probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Cómo sería? Entonces sería la probabilidad de A unión B va a ser igual a 3 de 6 más 2 de 6 menos 1 de 6. ¿Por qué 3 de 6? Porque en A tengo 3 probabilidades de que al lanzar un dado salgan números pares. ¿Por qué 2 de 6? Porque la probabilidad de que salga múltiplo de 3, el 3 y el 6 son 2. ¿Y por qué 1 de 6? Porque 6 es el elemento común entre A y B. Resuelven la fracción y ahí voy a obtener la probabilidad de A unión B en este suceso compatible. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bien, entonces, ¿pudieron entender cuando el suceso es compatible?
¿cuál es la formulita que tengo que utilizar para calcular la probabilidad de A unión B cuando el suceso es compatible? Bien, no es tan complejo, así es que bueno, si a algunos les costaba suma y resta de fracciones en el secundario, hay que ponerse a practicar un poco o si se ha olvidado de cómo calcularlo. Lo que se puede hacer también es simplificar, porque se puede simplificar 3 de 6 y 2 de 6 y hallan el resultado final de la probabilidad. Entonces, eso en el caso cuando, les vuelvo a repetir, la probabilidad de la unión es compatible. Y es compatible cuando tengo un elemento en común entre el suceso A y el suceso B en este caso. Bien. Ahora vamos a ver cuándo es incompatible. Entonces, cuando es incompatible, cuando la unión es incompatible, se realiza de la misma manera. La probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y ahí nada más, ¿sí? No le resto la intersección porque no tengo elemento común entre A y B. Entonces, vamos a suponer que tengo el suceso que diga calcular la probabilidad de obtener un 3 o un 4 al lanzar un dado. Un 3 o un 4. Ese O viene a ser la disyunción o la unión, ¿sí? Cuando veíamos en lógica teoría de conjuntos. Entonces, la probabilidad de 3 unión 4 va a ser igual a la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4, que esto es igual a 1 de 6, un sexto, más un sexto, que eso va a dar resultado un tercio. ¿Por qué un sexto? Y porque la probabilidad que salga 3 es 1 de 6 y la probabilidad de que salga un 4 es 1 de 6. A ver si se logra ver. Se ve medio borroso, a ver si lo puede captar. Bueno, ahí dice, cuando es el suceso incompatible, tengo la probabilidad de A unión B, que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ahí yo le puse probabilidad de 3 unión 4, porque era la probabilidad que al lanzar un dado salga un 3 y la probabilidad que al lanzar un dado salga un 4. Probabilidad de 3 más probabilidad de 4 es igual a un sexto más un sexto, igual a un tercio. Recuerden siempre que la suma de dos fracciones con el mismo denominador, lo que se hace es sumar los numeradores. Y eso le va a dar 2 sextos como resultado. Si yo lo simplifico, da un tercio. Recuerden también que toda esta parte sería el espacio muestral. ¿Se entendió? Bien, chicos. Bien, entonces ya tenemos claro cuándo tenemos que calcular la unión de sucesos. Profe, se le trabó el audio. ¿Cómo?
A ver ahora. Ahí está, ahí está. Bien. Bien, ¿qué ocurre cuando yo tengo la probabilidad de intersección de sucesos? ¿Sí? Entonces, va a ocurrir lo mismo con la diferencia. Ustedes recuerden que la intersección o la conjunción, en lógica decíamos conjunción o producto lógico. En la intersección ocurre lo mismo, es una I, entonces voy a tener un producto lógico. Entonces acá tenemos sucesos independientes y sucesos dependientes dentro de la intersección de sucesos. Y dice que dos sucesos, A y B, son independientes cuando la probabilidad de que suceda A no se ve afectada porque haya sucedido o no B. O sea que no tiene que estar implicado, digamos. Después da un ejemplo que dice, si tiramos 2 veces una moneda, el segundo resultado que obtenemos no está influenciado en el primer resultado obtenido. O sea que no le influye en nada. Y para el cálculo, la fórmula que vamos a utilizar es la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Eso con respecto a la intersección. Entonces, la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y acá, por ejemplo, da un ejemplo para que quede más claro con respecto a la definición que da. Dice que se tiene una baraja de 40 cartas. Se saca una y se vuelve a meter la carta. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 2 reyes? Entonces ahí yo lo que tengo que hacer es pensar la probabilidad de rey 1, si se quiere, intersección rey 2. Y esto va a ser igual a ¿cuántos reyes hay en una baraja de 40 cartas? Estarían 4 reyes, ¿sí? Un rey por cada se me fue el nombre. Un rey de trébol, un rey de pica, un rey de corazón y un rey de diamante, ¿sí? Por eso dice 4. Entonces va a ser 4 de 40, en este caso por 4 de 40. Entonces, ahí sería un suceso independiente, porque la carta se sacó y se volvió a meter en el mazo. Bien, y la formulita... Ahí tengo, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Me quedé pensando porque acá en el ejemplo muestra que en realidad hacen una suma en lugar de un producto. Copien la fórmula. Sí, es un producto. Bien, entonces el suceso era, extrae una carta se saca una carta de una baraja de 40 y se vuelve a meter. ¿Cuál es la probabilidad de extraer 2 reyes? Entonces, yo voy a decir la probabilidad rey 1, intersección rey 2, vamos a decirlo así,
Entonces, la probabilidad de que salga el rey 1 es 4 de 40 por 4 de 40. Y si yo hago la multiplicación, esto le tiene que dar 16 por 160. Bien, es en el caso de sucesos independientes. Cuando son dependientes, la fórmula es la probabilidad de A intersección B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B sobre A. Y ahora vamos con el ejemplo. La barra de estas otra vez y dice que trae 2 cars. ¿Cuál es la probabilidad de traer 2 reyes? Entonces, y acá tiene una explicación que dice que cuando vamos a extraer la segunda carta, ya tenemos una carta menos. Y ahora les muestro por qué. Esto va a ser igual, la probabilidad de sacar 2 reyes, 4 de 40, por 3 de 39. O sea que voy a disminuir en 1, porque ya saqué un rey del mazo, y voy a disminuir en 1 también el total de 40 de cartas. Bien, entonces para los dependientes, la fórmula sería la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B sobre A. Entonces la probabilidad que al extraer 2 reyes es 4 de 40 por 3 de 39. Y ahí viene la explicación de que tenemos que tener en cuenta que ya sacamos una carta del mazo, por eso quedan 3 reyes, 39 del total de 40. Ese sería el que afecta al otro, digamos. Exactamente, está influyendo en el otro, ¿sí? Está influyendo en el primer suceso, por eso se disminuye en 1. Muy bien. Bien, ¿se entendió hasta acá, chicos? Sí, yo lo entendí. ¿Puede poner, profe, como la pantalla que se vea toda la hoja? Así le saco una captura y después lo copio. En toda la hoja. Sí, sí, es que se puede. Sí, o si no, lo que yo puedo hacer es, le saco una foto y lo subo al grupo, ¿sí? Que va a ser mejor, así los tienen Ah, dale, todos. sí, mejor, así se ve mejor. Y así se ve mejor también, ¿sí? Sí. Entonces, este es el tema que sigue. El tema que vamos a ver hoy era este. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es armarles un trabajo práctico con este tipo de ejercicio, incluido otros ejercicios sencillos que ya vimos la primera clase cuando tuvimos, ¿sí? Para que ustedes lo puedan resolver y me lo van enviando. Si yo se lo subo en este día, le voy a decir la fecha de entrega. El que lo termina antes lo puede entregar antes. Si lo entrega antes, mucho mejor. Así ya después directamente nos vamos metiendo de lleno en lo que es la estadística. Si bien el tema de probabilidad no es tan largo, lo que más nos interesa saber es el tema de estadística. Le voy a incluir un trabajo práctico
dentro del trabajo práctico, la parte, bueno, de probabilidad, que eso ya los tengo acá. Hay un ejercicio que el que lo pueda llegar a realizar lo va a realizar, y el que no interesa, porque es un ejercicio que se tiene que hacer de forma grupal, como un experimento, con respecto a probabilidad. Así es que bueno, hasta acá la clase de hoy, se pasó rápido, la verdad, se hizo cortito.